Hola, sí. Sí, bueno, la idea de esta reunión es simplemente ser conscientes del ser que realmente somos. Te puedo preguntar, cuando decís el ser que realmente somos, si estás usando algún concepto de de budismo o de Vedanta o de algún lugar en particular, o qué querés decir con el ser que realmente somos. No estoy hablando de ningún concepto enmarcado Mm, en una teoría en particular. mm, Sin embargo, esto que acabas de mencionar, cada una de estas disciplinas o sistemas de pensamiento mm, hablan sobre el ser que mm. realmente somos, utilizando distintos términos, pero la idea es, por otra manera, no podemos no ser lo que realmente somos, pero no somos conscientes de ser lo que realmente somos. Y la Ujú, idea es experimentar a través de la propia experiencia y no del conocimiento intelectual ujú. lo que somos. ¿Sí? Sí. Gracias. Por otro lado, como decía, no podemos no ser lo que somos, ya somos lo que somos. Ujú, Cuando la gente habla de sí misma, de lo que cree ser, habla de sí misma como un cuerpo. ujú, Dice, soy este cuerpo. Este cuerpo que percibo ujú, y que aparenta estar separado de la realidad que lo circunda. ujú, Sin embargo, ambos son percibidos por una conciencia de ellos. Y en esa misma conciencia es que aparecen tanto el cuerpo como el mundo. ujú. También, cuando la gente habla de sí mismos, dicen yo soy un nombre, Ujú. soy Jonathan, soy Sí. Matías, soy Axel, soy este nombre, que nació en tal fecha, Ujú. que tiene esta familia, que tiene estas pertenencias, que hizo tal cosa, que hizo tal otra, que le Sí. gusta esto, que le disgusta aquello. Ujú. Todo eso son palabras e imágenes en la Ujú. mente. Sí. También hay una conciencia de esas palabras e imágenes en la mente. Esa misma conciencia que es consciente de las palabras y las imágenes en la mente, es la misma que es consciente del cuerpo y del mundo. Y tanto el cuerpo y el mundo como las palabras e imágenes en la mente se manifiestan en esta conciencia que es consciente de todo ello. Ujú. Mientras estoy hablando, podemos intentar ser conscientes de esta conciencia. No, que no sea, la idea es que no sea una disquisición mental. Ujú. Sí, sí, In- entiendo. Sin querer adelantarme, o sea, bueno, un poco me quiero adelantar, pero esto tiene que ver con que el proceso de identificación que sucede dentro de esta conciencia abarque más. Algo así, ¿no? Como que en vez de que la conciencia haga estas separaciones y diga, esto que estoy percibiendo acá, esto y esto soy yo, pero esto y esto no soy yo. Tiene que ver con mover eso, ¿verdad? Tiene que ver, podría decirse que sí, Ujú. tiene que ver con abrir
esa identificación. Ujú, No definir ujú, lo que soy o no soy, porque definir es limitar. ujú. Dijiste que te habían dicho que la reunión se relacionaba con lo que llaman meditación. Ujú. Bueno, vi que había unos links y dije, ah, esto es, este es mi, esto es lo que me interesa a mí, pero sí, básicamente. Lo que se busca, lo que se suele buscar con la meditación en sus múltiples técnicas Ujú. es llegar a algo así como un silencio mental, Sí. una apertura, Ujú. similar a la apertura de la que estamos hablando, de no definir. Claro. Sin embargo, no es necesario hacer ninguna práctica para llegar a ser lo que somos. Todo lo que es y lo que somos, lo que es en lo que somos, lo que es manifiesto es en lo que somos, y lo que somos es más allá de lo manifiesto, y más allá de lo manifiesto e inmanifiesto. Pero no me quiero ir lejos, veamos Está bien. acá, vayamos despacio, ¿sí? Para no irse demasiado lejos. Si uno Si uno ahora mismo permanece simplemente atento, cuando digo uno mismo, no estoy limitando a ese uno, simplemente abierto, consciente. Uno puede llegar a percibir este silencio sin hacer ninguna práctica. Y no hablo de un silencio físico, es decir, sensible, o un silencio relacionado con los sonidos, sino que es un silencio que está más allá de los sonidos, en el que los sonidos se manifiestan. Y este silencio, que en realidad es conciencia, no se ve afectado por los sonidos, ni por los movimientos. Si es posible, conseguir ese silencio, esa es toda la práctica. El silencio consciente. O sea, ahora mismo mientras vos me hablas del silencio inconsciente, yo no puedo evitar tener un millón de ideas intelectuales sobre qué quiere decir a nivel cerebro y experiencia subjetiva tener este silencio y especular cómo se sentiría. O sea, no, te estoy. Ok, O sea, perfecto. claro, ese es el Todo, obstáculo. todo ese hervor, toda esa espuma, es percibida. Ujú. ¿Qué las percibe?
Y esta cosa misteriosa que llamamos la conciencia. Exacto. Ahora, no lo conviertas en un concepto, no lo conviertas en un quehacer intelectual, sino una práctica simple, sencilla, de ver. O me decís, todo el hervor, el movimiento, la agitación, las palabras, son percibidas. Y el ejercicio lo podemos hacer ahora mismo. En este silencio que hay ahora, todos esos movimientos de la mente, antes de que se conviertan en palabras, ya está todo ese... Sí. Y uno es consciente del más mínimo movimiento de la mente. Todo es percibido, nada se escapa. Me dijiste, la conciencia percibe eso. Te pregunto, ¿esta conciencia es un objeto que percibís? Yo sé que percibo un concepto acerca de la conciencia, pero no sé si podría decir que percibo la conciencia. Tengo pensamientos acerca de qué es la conciencia, más espuma, digamos, pero Ok, bueno, hacelo ahora mismo. No sí. sigas charlando sobre eso. Hacelo ahora mismo. ¿Qué ve esa espuma, esa agitación, ese hervor? Ahora mismo, hacelo y experimentalo. Míralo. Ahora hacelo. No hablo sobre eso. Lo veo. Ahora mismo estoy en silencio, consciente, percibo. ¿Qué aparece? Y lo que aparece, ¿qué lo percibe? ¿Y qué puedo decir acerca de eso que percibe? Hacer ejercicio ahora y decime. Color y sonido. El color y el sonido no son palabras, pero también son objetos percibidos, no objetos físicos, sino que son percibidos también en la conciencia, por esta conciencia que los percibe. Intentá, sé que no es fácil, intentá llevar de alguna manera la atención de lo percibido a lo que percibe. Te hago una pregunta, Johnny. ¿Se crea como una especie de vacío? Así es. Podría llamársele así, es un nombre. Sin embargo, el vacío, la palabra vacío, no toca el vacío. La palabra vacío, el concepto vacío, también es espuma en el vacío. El vacío es más allá de vacío o lleno. Es como que podría ser un vacío, pero sin juzgarlo como vacío o algo así. Es un vacío que está lleno de todo lo que es. Y está más allá de lo que es. Permanece, podría decirse, inmanifiesto, más allá de lo manifiesto, y lo manifiesto se manifiesta en este vacío, y este vacío está más allá de manifiesto e inmanifiesto, porque al mismo tiempo participa de lo manifiesto.
Y si uno logra morar en este vacío, por así decirlo, es la práctica, es lo que estamos diciendo. A mí lo que me pasa es que, de nuevo, ya sé que es más espuma, pero es lo que me pasa. Es como que siento que estoy buscando algo en mi campo de, no sé, de experiencia en primera persona, Te subjetivo. pregunto, perdón, estoy buscando algo. Ujú. La cosa que percibo. ¿Quién exactamente? ¿Quién está buscando algo? La cosa que percibe no busca. Ujú, La cosa que percibe, percibe. ujú. Ahora, ¿quién es ese que se apropia de la experiencia y dice, yo estoy? Claro. ¿Quién es ese? Vamos a buscarlo. Esto es lo que llaman, al principio hablaste sobre sistemas de pensamiento, filosofías. Bueno, en el Advaita, sobre todo en la tradición de Ramana Ujú. Maharshi, no sé si los conocen, eh, Me suena. hablan de autoindagación. Sí. En inglés esto es self-inquiry, ¿verdad? Sí, Así leí algo es. sobre el tema. Yes. Perfecto, bueno, ahora hacelo. Ese es el tema, no sé cómo, pero está Ahora, bien. sí, sí. Pero lo que te quiero decir es, Sí. si uno busca ese yo que se apropia de la experiencia, ese yo temeroso, Ujú. ese yo pequeño y limitado que se cree poderoso, que se apropia, ese es el que debe ser sacrificado. Y el sacrificio ocurre al ver que no existe. Ujú. Y ves que no existe al buscarlo. Porque como dijimos al principio, es solo palabras. Soy este nombre, esta experiencia, esto que me gusta, que me disgusta, son solo palabras. Ahora, ¿dónde está ese yo que dice todo eso? ¿Dónde está? Si lo buscas, ves que no está. Ves que solo está ese percibir, esta conciencia. Primero, como decía Axel, podés percibirlo como un vacío. Sin embargo, yo soy en ese vacío, pero no soy lo que creía ser. Entonces ocurre que digo, yo soy esta conciencia. Bienvenido al despertar. En términos, podría decirse, budistas. Ujú. Vosotros sois templos del Espíritu Santo, como dicen en el cristianismo. Ujú. También dice, yo soy la luz del mundo. Bienvenido a la luz. Y en el día a día, ¿cómo se hace con la cotidianeidad? Con los intereses que nos surgen. Por ejemplo, tengo hambre. En realidad, en mi cabeza está otro ejemplo, pero voy a traer el ejemplo del hambre. Tengo hambre, soy consciente del hambre. Eventualmente voy a querer ir a agarrar algo para comer y lo puedo observar. Y puede pasar algo en el medio, que no pueda encontrar comida y me empiezo a desesperar. Y podría observar esa desesperación, pero ¿cómo hago para vivir cotidianamente? No sé, digamos, ¿cómo? eh, Tendría que preguntarme cuál es la pregunta que quiero hacer, pero Está claro, mira. En principio, voy a empezar por el final. Nada hay que hacer ni que no hacer con nada. Todo siempre es lo que es. Todo esto que es manifiesto no es más que un sueño en lo inmanifiesto. Lo que yo soy es más allá de lo manifiesto y lo inmanifiesto.
he oído que han citado a Ramana. Yo debo confesar que no he estudiado a los maestros modernos. Hablo por propia experiencia lo que digo, pero sí he oído a algunos maestros o que yo considero maestros que hablan sobre esto, que oí decir, por ejemplo, que Ramana decía: dejo que el cuerpo y la mente sigan su camino. Yo permanezco como yo soy. En realidad todo siempre es lo que es y se manifiesta. Pero ahora bajemos, caigamos. Al principio puede ser una práctica. Observar el hambre que aparece, como el hambre, como cualquier sensación física, pensamientos, absolutamente todo puede ser sacrificado en la luz del espíritu, en la conciencia. Que esto puede ser una práctica en un principio, hasta que te des cuenta que todo siempre es lo que es. Pero está bien, todo puede ser sacrificado. Y es el camino, que no es necesario, porque todo ya es, ya sos. Una pregunta, ¿sacrificado significaría que no pase más allá de la observación? En Es el decir momento... que, Sí, decí, por favor. Decí. sí, reformulo sobre que, es decir que en el caso de sacrificar el hambre, eso significaría que se puede observar y nada más, y no hacer nada respecto de ese hambre, o sacrificarlo significaría otra cosa. Hacer o no hacer respecto al estímulo es tan irrelevante como el estímulo mismo, y tan irrelevante como ese que cree hacer o no hacer. Como ese que crea Ese de que cree creer, o- que hace o que no hace. Utilizo la palabra sacrificio para ponerlo en algún contexto como, por ejemplo, en el cristianismo, el Cristo es sacrificado y luego de la muerte de Cristo, el Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo, la conciencia, la pura conciencia. Y también lo uso vinculándolo con lo que mencionan mucho en los Vedas, que sí he leído algunos textos antiguos, los Vedas, los Upanishads y otros, se habla del sacrificio. El sacrificio que es arrojado al fuego, el fuego de la conciencia. Ese pequeño que se apropia de la experiencia, que se cree separado, que dice yo hago o no hago, y que al buscarlo desaparece porque en realidad nunca existió.
En los Vedas suele utilizar la metáfora, bueno, en muchos otros. No me gusta llevarlo a intelectual, a conceptos, a marcos, pero se usa la metáfora de la mariposa o la polilla que se acerca al fuego y ¡puf! Es quemada. Es el sacrificio. La polilla no solo es ese ego que no existe. La polilla es el mismo universo. Que es sacrificado en la luz de la conciencia que yo soy. Igualmente, la palabra conciencia es pequeña para lo que yo soy. Incluso la palabra yo, incluso soy, porque soy más allá de ser o no ser. Te hago una pregunta, o sea, yo estoy, no ¿Quién te está? conozco, pero estoy, bueno, ¿Dónde está? Pero bueno, sí, seguí, por favor, decime. asumiendo que sos un practicante súper avanzado con bastantes logros y que tu experiencia del día a día es bastante diferente de la mía y la de Axel, supongo, no sé, especulo. ¿Esta polilla la estás quemando todo el tiempo o la quemaste una vez y te libraste? O sea, o no tiene sentido pensarlo en esos términos ni siquiera. No tiene y sí lo tiene. Y la polilla es quemada una vez, pero de alguna manera renace con menos fuerza, y cada vez que es sacrificada tiene menos fuerza. Y luego, Perdón, el sacrificio es este momento en el que te das cuenta que no es real, algo así, para ponerlo en términos muy básicos. El momento en el que se produce la quemada de la polilla. te preguntaría, ¿sos capaz de quemar la polilla ahora? Porque veo que todo lo agarrás y Sí, es una forma de escaparse también. sí, sí. Vos Mm, debes ser sacrificado ahora mismo. me gustaría, pero Ese, no. ese que quiere intelectualizar, que quiere pensar, que quiere resolver, ese es la polilla. Sí. Pero solo se puede hablar o hacer o intentar hacer el paso del sacrificio. Es lo único que se puede hacer, digamos, llegar a morar en la pura conciencia, que es lo que llaman meditación, aunque en realidad no es lo que llaman meditación, porque la gente dice, medito, sin embargo nunca han sacrificado. O puede ser que hayan sido conscientes de la conciencia por un breve instante, objetivizándola, convirtiéndola en un objeto, y yo estoy separado de ese vacío que percibo. Una pregunta. ¿Considerás que es posible, o mejor dicho, cuánto tiempo crees que es posible mantenerse en un estado de observación de esta conciencia más allá de la palabra, de forma seguida? ¿Se puede o es un proceso en el cual cuando se deja de observarla se puede simplemente volver a observarla? Como hablamos hace un momento, la polilla, primero que la polilla no existe, pero bueno, hablemos, digamos mentiras.
que todo lo que se dice son mentiras, en el sentido de que todo es relativo. En realidad nada se puede decir acerca de nada, desde un punto de vista absoluto. Pero cometamos errores y digamos mentiras, que es hacer cualquier afirmación. Por eso te voy a decir que la práctica es buscar ese silencio y no importa en realidad si es un instante, si es segundos, minutos, horas. Cada proceso, que no existe, la palabra proceso no tiene sentido porque no hay proceso. Ya sos lo que sos. Pero sí, hay que hacer la práctica y lo que sigue es cambiar la identidad de ese pequeño yo separado a la conciencia. Soy la conciencia que percibe. Pero eso también es una limitación, porque en realidad soy más allá de la conciencia. Y eso ocurre con lo que llaman iluminación, que puede darse a través de una experiencia de unión más allá de la palabra unión y más allá de la palabra experiencia. Me surge una pregunta. Sí, decime. Eh, no sé cómo preguntarla, así que voy a mencionar una palabra que es intención. Y, y, digamos, ¿tiene sentido pensar en una intención para llegar a ese estado o para hacer esa práctica? No tiene O, ningún sentido y sí lo tiene. ¿Por qué? Porque no es necesario hacer ninguna práctica para hacer nada, todo ya es lo que es, y toda esta manifestación, todo el universo, vos, tu cuerpo y mente, lo que crees ser, todo ya es lo que es, y si llegás a la realización de que Atman es Brahman, de que yo y el Padre somos uno, si tiene que darse, se dará, si no, no se dará. Este juego es el juego de buscar y encontrar. Pero si se encuentra o no, si se busca o no se busca, si hay intención o no, no tiene importancia, solo tiene, y no la tiene en manera relativa, claro, Es como que la importancia es un condimento que le agregamos nosotros a las cosas, pero estamos tratando de aprender a no tirarle con algo así, me parece. Bueno, lo estoy queriendo intelectualizar, pero podría decirse que sí. Y si quizás, por eso todo lo que digamos es falso y en cierta manera no lo es. Si tenés la suerte de que exista esa intención, ese deseo de encontrarte, de decir qué es lo que soy, se ha iniciado el camino de regreso a casa,
que es un camino que no existe y que siempre estuviste en casa, que siempre fuiste más allá de toda casa, es decir, de alguna manera podría decirse que el sentido, podría decirse que todo lo manifiesto se manifiesta, es un juego para volver al Padre, digamos. Pero no es un regreso separado. Una vez que se regresa, luego se vuelve, pero el Cristo ya está, es un Cristo resucitado. ¿Sería como el renacer de la mariposa? ¿O no? No se lo pone en esos términos, pero podría decirse que la mariposa renace, y al renacer esa mariposa ya no es una mariposa separada, sino que la mariposa es al mismo tiempo templo del fuego en el que fue sacrificada, y la mariposa es el fuego que es más allá de la mariposa, y al mismo tiempo el fuego y la mariposa son el absoluto. Es decir, la mariposa es el absoluto. Es decir, el Hijo y el Padre uno son. ¿Eso es lo que sucedería cuando la mariposa se quema? Eso Porque lo estoy pensando con mis conceptos mentales, pero no es desde un lugar de palabras, sino... lo que sucedería al realizar que Atman es Brahman. Eso es lo que sucedería en lo que llaman iluminación. Ok. El sacrificio tiene que ver con dejar de lado lo que creemos que son nuestros intereses. El sacrificio es buscar la raíz y cortar el árbol de raíz. Buscar la raíz es ver al que ve. Al que era pequeño y que... Buscar la raíz es pasar de mirar afuera a mirar adentro, que no es el mirar físico. Y mirar adentro, la conciencia no es posible verla como un objeto. Ver la conciencia es ser la conciencia. Y en ese estado es donde aparece el corte de la raíz o la separación. Si ocurre la identidad con la conciencia, el árbol ha sido cortado. Todo, Ok. por más bello, enorme, complejo, obnubilante que sea el árbol, es decir, son castillos en el aire.
Cuando es cortada la raíz, ocurre la identidad con el aire, en el que el castillo se manifiesta. El castillo es en mí. Yo soy más allá del castillo. Dime. Y si uno está en el aire, ¿puede aparecer el vértigo? Uno no está en el aire, uno es el aire. El vértigo es el miedo a la muerte. El vértigo, la mariposa cuando se acerca al fuego, aletea, quiere escaparse, no quiero morir. Matala. Porque la mariposa es capaz de morir, pero el aire no. No hay miedo a la muerte si uno es el aire, algo así, ¿no? Ah, Es correcto. ok. Interesante. Me río porque me genera placer, ciertamente. Bueno, eso es muy bueno. De hecho, igualmente puede experimentarse algo mucho más allá del placer, sino una especie de gozo, que puede llegar hasta ser un éxtasis. Pero todo eso son solo experiencias igualmente. Hasta la misma iluminación es una experiencia. No me quiero ir muy lejos porque no tiene mucho sentido. Pero la misma iluminación es una experiencia. Es una experiencia. Te hago una consulta. Había escuchado que en otros Mensa Conciencia anteriores habías guiado, por lo que escuché, una especie de meditación vipassana o recorrido por el cuerpo. Y no sé, primero, no sé si fue así o no. Sin embargo, ahora yo pensé que iba a suceder algo parecido a lo que te conté, más allá de que haya uno pasado. Sin embargo, el enfoque que estás compartiendo ahora es que, digamos, es a través de la palabra y en donde es exactamente en este momento que nos estás invitando a ser conscientes.